Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 12 de abril y vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 11, con el título David es coronado rey y es sombra del eterno y verdadero rey Jesús. En el pasaje de hoy veremos dos cosas. Primeramente, un contraste claro entre David y Saúl. Saúl fue el rey que todos estaban esperando. Él cumplía con todos los requisitos externos de lo que el pueblo quería en un rey. Pero Dios le había advertido muy claramente a su pueblo a través del profeta Samuel que al establecer un rey tenían que poner a un hombre que obedecería la palabra de Dios. Nosotros sabemos muy bien que Saúl no obedeció a Dios y por eso murió trágicamente. Entonces veremos un contraste claro entre David y Saúl. Y también, aunque no lo dice aquí explícitamente, yo al leer el pasaje de hoy vi que David tenía muchas cosas en común con Jesús, el verdadero rey, que nacería del linaje de David miles de años más tarde. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy, el contraste entre David y Saúl y la comparación, las semejanzas entre David y Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Entonces vemos cómo David empieza a ascender al trono, pero desde el principio lo hace sometiéndose a la voluntad de Dios. No busca exaltarse a sí mismo, no exalta su propio ego, no busca glorificarse, sino que en todo quiere agradarle a Dios. Y desde el principio consultó a Jehová, Dios, ¿qué hago? Ya ha fallecido Saúl y tú me has dicho que yo voy a ser rey, pero yo no quiero usurpar el trono o yo no quiero tomar la autoridad a la fuerza. Yo quiero ser guiado por ti. Consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ok, ¿a dónde subiré? O sea, cada detalle le pregunta a Dios, ¿voy o no voy? Sí, ve. Ok, Dios, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿A dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Hebrón, hermanos, era una ciudad muy importante de la región de Judá, donde Abraham y sus descendientes llegaron por primera vez y se establecieron en la tierra prometida. Así que veremos cómo el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham se va cumpliendo a través de la vida de David. Así que no es pura coincidencia que Dios lo haya llamado a subir a Hebrón. Dice en el versículo 2, David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces, yo creo que ya este grupo de hombres que estaban siguiendo a David había crecido bastante. ¿Se acuerdan que empezó con 400 y luego llegó a 600 hombres, más sus hijos y sus mujeres? Yo creo que con el pasar del tiempo este grupo tuvo que haber sido tal vez un poco más grande. No sé yo estimo tal vez unos 800 o 1000 personas, no sé. Pero David, en obediencia a la palabra de Dios, movilizó a un grupo grande y todos subieron a Hebrón. Y dice, vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, que está en el sur de lo que es todo Israel. Y luego dice aquí, y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad, que se encuentran en el norte y era la ciudad de Saúl, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles,
benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se acuerdan del pasaje de ayer que vino este joven amalecita pensando que con esta buena noticia de la muerte de Saúl, que David lo iba a premiar, le iba a dar una gran recompensa? Pero cuando David se dio cuenta de que este amalecita estaba mintiendo, David lo mató. Este amalecita pensó que dándole esta noticia a David, que David lo iba a exaltar. Aquí los de Jabes de Galaad tenían miedo. Ellos sepultaron a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl había ayudado a los de Jabes de Galaad de invasiones filisteas anteriormente. Entonces, para mostrarle su fidelidad y su gratitud a Saúl, ellos sepultaron a Saúl, le dieron una sepultura digna. Pero ellos tenían ese temor. ¿Por qué? Porque ellos creían que David era enemigo de Saúl. Que porque Saúl había perseguido a David tratando de matarlo, y al ellos mostrarle reverencia y respeto a Saúl, que David se enojaría con ellos. Pero todo lo contrario. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Por eso vimos en el pasaje de ayer que después de escuchar la noticia de la muerte de Saúl, David lloró amargamente. Él lamentó la muerte no solamente de su amigo, su mejor amigo Jonatán, pero también el del rey Saúl, que lo había perseguido buscando darle muerte a él. Así que vimos algo inesperado en David, que David, a pesar de Saúl ser su enemigo, David lo honró. En vez de criticarlo, en vez de señalarlo, en vez de humillarlo después de su muerte, David, con mucho respeto y temor hacia Dios y reverencia a Dios, buscó la manera de exaltar a Saúl. Entonces aquí vemos claramente que David no tiene nada en contra de Saúl, más bien bendice a los de Jabes de Galaad por haberle mostrado honor a Saúl. Y luego dice: ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Vaya, David, él declara una bendición sobre los Jabes de Galaad. Dice: Dios los bendiga, que Él les muestre misericordia, que es la palabra Gesed, que es una palabra muy grande. Es el amor incondicional de Dios, la misericordia, la gracia inmerecida de Dios. Que Dios les dé gracia abundante. Y luego dice: además, yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Lo primero que yo voy a hacer como el rey coronado es les mostraré gracia a ustedes. Les haré bien, los bendeciré, los protegeré. Los felicito y les agradezco por haber honrado a Saúl. Luego dice: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Ahora, ¿en qué se parece David a Jesús? Bueno, una cosa tiene diferente de Jesús. David aquí le preguntó a Dios, a Jehová: ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Subo o no subo? Y Dios le dijo: suba. Ahora, dice suba, ¿por qué? Porque David estaba al sur de Hebrón, estaba diciendo pues hacia el norte, dirígete hacia Hebrón, hacia el norte, pero era una palabra de doble sentido. No solamente debería de subir geográficamente, pero también ascender al trono. Dios ahora lo estaba exaltando. Si David antes era un pastor humilde, un don nadie, pequeño y débil, Dios lo estaba exaltando para que él llegara a ser rey.
Ahora nosotros sabemos muy bien que fue todo lo contrario a Jesús. Jesús ya estaba en la gloria con el Padre, pero él ya siendo el rey se humilló. Jesús no subió, él descendió. Él descendió a esta tierra y además descendió hasta lo más bajo, hasta la muerte en la cruz para ser coronado. Si David ascendió para ser rey, Jesús siendo rey, descendió para ser siervo y esclavo. Y luego después de su muerte y su resurrección, Jesús, quien debería de destruir a los que lo crucificaron, le muestra gracia a algunos. Como aquí David dice, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os bendeciré, os haré bien. Jesús les dice, yo los perdono, yo los he reconciliado al Padre. A través de mi muerte y mi resurrección, el favor de Dios será abundante sobre ustedes si se arrepienten de sus pecados, se someten a mi autoridad voluntariamente y gozosamente, y yo los bendeciré. Y no teman lo que les pueda pasar. Si ustedes confían en mí, aunque el mundo busque destruirlos, matarlos, atacarlos, sean ustedes fuertes y valientes. Ahora vuestras manos, esfuércense vuestras manos y sed valientes, dijo Jesús a sus discípulos, nos dice el día de hoy a cada uno de nosotros, de la misma manera que David le dijo a los hombres de Jabes de Galaad. Y dice, no se preocupen porque ahora yo reinaré. Y si nosotros nos sometemos al reinado de Jesucristo, estamos seguros, sanos y salvos en Cristo. Pero hermanos, solamente porque estemos en Cristo no significa que todas las cosas vayan a ser de color de rosa. Porque luego dice en el versículo 8 al versículo 11 que hay oposición. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Israel estaba al norte, aún no estaba dividido el reino, pero Israel se encontraba al norte, y encontramos a Abner, que era primo de Saúl, que él dijo, no, yo no voy a permitir que David ahora tome el trono, yo soy familiar de Saúl, nosotros vamos a seguir reinando. Y puso a Isboset, hijo de Saúl, casi como un títere, como un muñequito ahí, y él estaba detrás de él reinando en poder, y lo llevó a Mahanaim. Mahanaim era el lugar, si se acuerdan bien hermanos, donde Jacob dividió a su familia en dos grupos, por temor a que Esaú, su hermano, los iba a destruir. Hubo una división, una separación. Y tristemente ese Mahanaim, donde al final, después del reinado de Salomón, se divide el reino entre Israel en el norte y Judá al sur. Así que desde ya vemos a Abner dividiendo el pueblo de Dios en facciones. Un grupo que lo apoya a él y la familia de Saúl, y otro grupo que le va a David. Ahora otra cosa, hermanos, Abner, si se acuerdan bien, era comandante del ejército de Saúl. Y David lo había humillado una vez cuando le quitó la lanza de Saúl y le dijo, Abner, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces ya sabemos que Abner pues tiene celos contra David. Él odia a David. Dice, lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre algunos grupos en el norte. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Así que los del sur de Judá siguieron a David y los del norte le seguían a Isboset. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Hermanos, hasta el día de hoy, Jesucristo el Rey ha llegado, ha ascendido no solamente al trono aquí en esta tierra, sino que ha ascendido al cielo y está sentado en el trono celestial reinando desde ahora. Pero, hermanos, tristemente hay dos grupos, dos facciones, aquellos que se someten gozosamente en fe al reinado de Jesús y aquellos que se oponen. No, Jesús, tú no vas a ser nuestro rey, vamos a vivir a nuestra manera. Nosotros queremos ser nuestros propios reyes, queremos hacer nuestra voluntad. Hermanos, en esta vida, tristemente, aunque haya llegado Jesús el Rey verdadero, siempre habrá oposición.
nosotros tenemos que confiar plenamente en las promesas de Jesús. Tenemos que refugiarnos en Él. Tenemos que someternos a su autoridad divina. Y Jesús se encargará de reinar. Es que en el pasaje de hoy, hermanos, vemos primeramente un contraste entre David y Saúl, que eran muy diferentes como reyes. David fue humilde buscando la voluntad de Dios. Saúl fue exaltado y egocéntrico buscando hacer su voluntad. Pero vemos semejanzas entre David y Jesús, el verdadero rey. Miles de años más tarde vendría Jesús, el Rey eterno, para reinar no con fuerza militar, no con amenazas, no manipulando a las personas y usando el temor, sino con su amor conquistaría nuestros corazones para que voluntariamente y gozosamente nos sometiéramos a Él. Así que para empezar el día de hoy, hermanos, quiero que oremos de esta manera. Oh Jesucristo, queremos someternos a ti como nuestro Rey todos los días. Queremos confiar en tu palabra, queremos obedecerte a ti, queremos consultarle a Dios cada vez que tomamos una decisión. Queremos vivir vidas que te agradan a ti. Hermanos, hoy estaré viajando a California. Hoy por la tarde estaré encontrándome con el pastor Paul, el pastor Chujon. Oren que sea un tiempo de bendición y edificación para todos nosotros. Y tristemente, hermanos, no podré grabar los devocionales de mañana jueves hasta el día sábado porque estaré viajando, estaré en Los Ángeles y no tengo todas las cosas necesarias. Así que oren por mí, hermanos. Voy a la boda de un amigo, que sea un viaje de bendición. También me encontraré con el pastor Chute Kim, el pastor encargado misionero de Durano Latino del devocional Tiempo con Dios es Vida Viva. Que sea una reunión fructífera donde encontramos maneras de trabajar juntos en equipo, que sea un tiempo de bendición. Los voy a extrañar, hermanos. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, comuníquese con sus siervos líderes y espero verlos el próximo martes para nuestro culto presencial. Acuérdense que este domingo no falten, por favor. No digan que porque el pastor Chung no está, yo tampoco voy a asistir. El pastor José Ari Sánchez estará predicando la palabra de Dios. Así que vengan, hermanos, sean bendecidos y espero verlos el próximo martes. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.